Invito nuevamente al secretario ejecutivo de ARPEL, señor Carlos Garibaldi, quien moderará el panel 3 sobre financiamiento para las transiciones energéticas y ejemplos de transiciones energéticas del sector en países con fuerte composición petrolera. En este panel vamos a invitar a Cecilia Correa, especialista en energía del BID, Sandra Srulevich, ejecutiva principal de proyectos de infraestructura en la CAF, Raquel Campos Coutinho, gerente senior de cambio climático de Petrobras, y César Buitrago, experto de la gerencia de descarbonización de Ecopetrol. Adelante, señores, y bienvenidos. Vamos a ponerle dos cerezas al sundae para terminar el día. Primero vamos a hablar de los que tienen la billetera, ¿no? El financiamiento como algo crítico. Vamos de la perspectiva del BID y desde la perspectiva de la CAF, que son las grandes multilaterales regionales. Y después vamos a ir a dos ejemplos más, que en contraste con ANCAP, dos empresas estatales de países petroleros que también están siendo pioneros en la transición energética. Pero empezamos con vos, Cecilia. Sí, no, por supuesto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar aquí presente ante tan distinguida audiencia y tan distinguidos panelistas. Debo confesar que fue un poco desafiante en el momento en que recibí la invitación para hablar sobre el financiamiento para la transición energética con una audiencia mayoritariamente del sector gas y petróleo, ¿no? Y más desafiante aún, siendo que son las 6:30 de la tarde y probablemente todos quieren correr para sus casas. Pero, sin embargo, es altamente positivo que seamos parte de un evento, de toda una jornada, toda una tarde, sobre la transición, los desafíos de la transición energética para el sector gas y petróleo, ¿no? Creo que eso es un gran paso. Afortunadamente, hoy hay un consenso sobre la necesidad de actuar de forma urgente y generalizada para reducir la tendencia e impactos al cambio climático. Durante la COP27, los países reafirmaron sus compromisos del Acuerdo de París y la mayoría de los actores alinearon sus visiones sobre la necesidad de avanzar hacia una transición energética sostenible. Actualmente se estima que el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector de energía y que más o menos el 80% del abastecimiento de energía primaria proviene de combustibles fósiles. Entonces, sin duda, debemos cambiar la forma en que generamos y consumimos la energía. ¿Y cuál es la situación en América Latina y el Caribe? América Latina y el Caribe es considerada la región más verde del mundo, ya que lidera a nivel mundial con casi un 60% de su electricidad proveniente de energías renovables. Desde 2015 hasta hoy, las emisiones del sector eléctrico han disminuido a pesar de que el sector ha tenido crecimiento por la expansión de los países y por también la implementación de políticas de lograr el acceso universal a la electricidad. De 2015 a 2020, la región aumentó su capacidad renovable en un 33%. La eficiencia energética también ha sido un gran aliado para mantener el nivel de emisiones, ya que se logró aumentar la eficiencia en un 20% entre 2010 y 2019. Por otro lado, es importante destacar que el sector transporte sigue siendo un gran desafío para la descarbonización de la región, ya que casi el 40% de las emisiones de CO2 provienen del sector eléctrico, del sector energético, provienen del transporte. A nivel mundial es responsable de un quinto, para que vean la diferencia.
Entonces existe, por lo tanto, esa urgencia de descarbonizar el sector transporte mediante la incorporación de tecnologías más limpias, como puede ser electromovilidad, biocombustibles o hidrógeno verde. ¿Y qué se espera de la transición para América Latina en los próximos años? Considerando los planes de expansión del sector eléctrico de los países de la región, aproximadamente el 46% de la nueva capacidad que se añadirá será eólica y solar hasta el 2030. Mientras que, por otro lado, el carbón será la fuente de mayor reducción en la participación, con una reducción estimada anual de más del 5%. Se estima que se van a requerir inversiones totales por el orden de 226.000 millones de dólares para el 2030 para este proceso de transformación. En lo que respecta a medidas de eficiencia energética, se espera que tenga un impacto en la reducción de energía consumida del orden del 25% y reducción de las emisiones del orden del 20% con respecto al escenario base. Por otro lado, lo que respecta a la descarbonización del transporte, la cantidad de vehículos eléctricos ligeros al 2030 podrían alcanzar los 53 millones. Esto si vemos el alcanzar las emisiones netas cero al 2050 y los 25 millones para un escenario optimista que considera una cuota de vehículos eléctricos del orden de 10% para el 2030. Esto permitiría el ahorro más o menos del 10% de las emisiones al 2030. Además, varios países de la región, como ustedes también han escuchado, ya están avanzando en los primeros pasos para el desarrollo de sus ecosistemas de hidrógeno verde y bajo en carbono, lo cual va a ser de gran utilidad para la descarbonización de las propias economías e incluso como potencial de exportación. Pero, ¿qué tan lejos estamos de alcanzar las metas climáticas y qué necesidades de financiamiento hay para la transición energética? Sin duda es necesario acelerar el proceso de transición energética, no solo en América Latina y el Caribe, sino a nivel mundial. Las economías en desarrollo, sin considerar China, albergan 2/3 de la población mundial, pero solo reciben 1/5 de las inversiones en energías limpias. Las inversiones en el sector energético, en economías emergentes y en desarrollo han caído en el orden de 20% desde 2016. En el caso de América Latina y el Caribe, incluso con todos los avances esperados mencionados anteriormente de energías renovables, de transporte, de lo que es eficiencia energética, aún se estaría muy lejos de alcanzar las metas de emisiones cero al 2050. Los niveles estimados serían de 237 millones de toneladas de CO2 para el sector eléctrico y 850 millones de toneladas de CO2 para el sector de transporte, por lo cual hay todavía mucho por delante. De acuerdo al IPCC, los niveles de inversiones requeridos en acciones de mitigación en Latinoamérica y el Caribe deberán superar entre 4 y 8 veces los niveles actuales. Estas inversiones obviamente pueden traer muchos beneficios económicos y sociales, pero requerirán de muchos esfuerzos para generar los ecosistemas de atracción de inversiones y apoyo internacional. Hoy en día, un alto porcentaje de las inversiones asociadas a la transición energética sostenible en los países en desarrollo son motivadas por el sector público, pero se espera que se va a requerir del orden del 70% de participación del sector privado en estas inversiones, principalmente en lo que va a ser energías renovables y eficiencia energética. Sin embargo, el sector privado aún no percibe el correcto balance entre riesgo y beneficio de proyectos de energías limpias y, por lo tanto, uno de los principales desafíos va a ser lograr desarrollar las condiciones adecuadas para atraer estas inversiones. Entonces, las fuentes públicas de financiamiento van a seguir siendo necesarias para habilitar este ecosistema. ¿Cómo se posiciona América Latina y el Caribe con respecto a estas necesidades de inversión y qué oportunidades existen de financiamiento? En América Latina y el Caribe hay una ambición de seguir motivando la descarbonización del sector energético, lo cual se ilustra con, por ejemplo, la iniciativa de renovables en Latinoamérica y el Caribe, que establece un acuerdo voluntario para promover renovables con una meta de alcanzar al menos 70% de participación de energías renovables en la matriz eléctrica del 2030. Esta iniciativa cuenta con 15 países socios en la región, reúne las principales agencias que apoyan la transición energética y va a contribuir con tener una mirada conjunta, con dar una mayor visibilidad a las metas y también con dar posibilidades de atraer más recursos de financiamiento.
Por otro lado, en las últimas décadas, la región ha avanzado considerablemente en la introducción de nuevas tecnologías como eólica y solar, manteniendo su liderazgo en la participación de energías renovables en la red eléctrica. Esto ha sido posible mediante el desarrollo de diversos mecanismos y esquemas regulatorios innovadores, como por ejemplo las subastas de energías renovables, mediante los cuales Latinoamérica y el Caribe, sin subsidios, ha logrado los precios más competitivos del mundo. Mediante estos mecanismos se logró atraer la participación del sector privado, al mismo tiempo que reducir los costos de generación. En Uruguay, por ejemplo, el proceso de descarbonización del sector eléctrico con alta participación del sector privado le ha permitido al país ser reconocido a nivel mundial, y no es casualidad que el año pasado el país haya logrado realizar su primera emisión del bono global soberano en dólares indexado a indicadores de cambio climático, que la demanda del bono más que duplicó el monto emitido. Uruguay y Chile fueron los primeros países del mundo en emitir este tipo de bonos soberanos indicadores, indexados a indicadores de cambio climático, y sin duda este tipo de financiamiento en conjunto con, por ejemplo, los bonos verdes van a impulsar acciones específicas en el sector energético para alcanzar las metas de los países. Desde el BID, como banca multilateral, movilizamos un financiamiento climático récord en el quinquenio 2016-2021. El BID y el BID Invest, el brazo del sector privado del Grupo BID, proporcionaron más de 26.000 millones en financiamiento climático para América Latina y el Caribe en estos 5 años. Esta cifra representa aproximadamente el 60% de todo el financiamiento climático en la región proveniente de bancos multilaterales de desarrollo durante este periodo. Entonces, como conclusión, si bien existen importantes desafíos a nivel mundial y claramente en América Latina y el Caribe asociados a la transición energética, se puede destacar que en nuestra región los países han reconfirmado sus compromisos con el cambio climático. Ya existe una visión conjunta e iniciativas que promueven la descarbonización del sector energético, y además varios mecanismos para promover el financiamiento que están en marcha y que pueden servir como impulso para cumplir con la ambición climática. Sin duda, se requerirá seguir impulsando la participación de todos los sectores y lograr atraer mayor volumen de capitales privados para la transición. Muchas gracias. Bueno, gracias Cecilia. Y siguiendo con el tema, pasamos a Sandra. No se preocupen que esto no es un discurso, es solo para anotar si hay preguntas. Traje una pequeña presentación, la voy a pasar bastante rápido para que tengamos tiempo también de hacer preguntas, sé que estamos tarde. Simplemente para contarles lo que es CAF y lo que estamos haciendo a nivel de transición energética. Les pido la siguiente lámina, por favor. O no sé si hay para pasar acá. No. Ok. ¿Qué? Perdón. Ah. Gracias. Bien. CAF, como ustedes saben, es una institución financiera multilateral. Nuestra misión es apoyar el desarrollo sostenible de nuestros países accionistas y la integración de América Latina. Fue creada en 1970 por 6 países andinos. Al día de hoy, 21 países de toda la región, desde México hacia el sur, más España y Portugal, son países accionistas de CAF. Ahí. Bien. Hemos definido recientemente una nueva estrategia corporativa que tiene 6 agendas misionales y 6 agendas transversales. No me voy a detener en cada una de ellas, como decía, pero para que vean que precisamente la primera agenda misional definida es la agenda misional de transición energética, en la cual nos planteamos, por un lado, apoyar todo lo que son los proyectos de energías renovables, pero por otro lado también apoyar todo lo que son los sistemas energéticos nacionales. Y todas estas agendas misionales, además de la de transición energética, es la de
biodiversidad y servicios ecosistémicos, territorios resilientes, bienestar social inclusivo, integración física y digital y productividad. Tenemos las 6 agendas transversales que aplican a todas estas agendas misionales, entre las cuales destacamos que las operaciones tienen que ser cada vez más verdes. Nos hemos propuesto para el 2026 que el 40% de las aprobaciones de CAF sean de taxonomía verde, y también que incluyan mayor conocimiento de negocio, fortalecimiento institucional, principalmente en lo que son nuestros clientes subnacionales y empresas públicas, que todas ellas tengan un contenido de inclusión, diversidad y género, que todas promuevan la integración regional y también a través de alianzas y movilización de recursos. Recién hablaban los embajadores y para nosotros es muy importante traer recursos de fuera de la región para que puedan ser aplicados en Latinoamérica. Bueno, ya que hablaron el embajador de Alemania, de Holanda, europeo, hemos trabajado, no en Uruguay porque en este momento no se puede, pero con KfW, que es el Banco de Desarrollo de Alemania, el Banco Europeo de Inversión, FMO, que es el de Holanda, y también bancos asiáticos que pueden traer recursos hacia la región. ¿Cuál es la estrategia de CAF específicamente en energía? Bueno, por un lado, por supuesto, el fortalecimiento y la modernización y la expansión de todos los sistemas de transmisión de la región y con mucho énfasis en lo que son las interconexiones internacionales, que como ustedes saben hoy son más que necesarias para poder incorporar toda esta nueva generación de energía no renovable y que requiere cierta estabilidad, y para ello cuanto más grande, de alguna manera, perdón, no soy ingeniera, pero cuanto más grande sea el sistema, es más sencillo poder incorporar toda esta energía no renovable. Por otro lado, el reacondicionamiento y la renovación de plantas de generación hidroeléctrica. Muchas de estas plantas de generación en la región están llegando al final de su vida útil y necesitan una renovación, y allí queremos estar apoyando. La incorporación de la nueva capacidad de generación de fuentes renovables, por supuesto, hidráulicos, eólicos, solares, geotérmicos, biocombustible, biomasa, etcétera. También desde CAF hemos definido, y por esto que se ha reiterado por todos ustedes durante toda la presentación, de que no se puede cambiar de un día para el otro las matrices de energía de los países, hemos definido que el gas es el combustible fósil de la transición. Estamos apoyando de manera importante proyectos de gas, proyectos de transición de plantas de generación térmica que hoy funcionan con combustibles líquidos hacia gas, expandiendo, también apoyando expandir las redes de distribución de gas, mientras apoyamos, por supuesto, la generación de energías renovables. También el desarrollo del vector del hidrógeno, que es un tema que también se habló reiteradamente durante las presentaciones. No solamente el hidrógeno verde, escuchaba a los gerentes de que ANCAP tiene muchas posibilidades de generación de hidrógeno azul, que también tiene muchos beneficios climáticos. El hidrógeno azul, como casi todos ustedes saben, es básicamente hidrógeno gris en el cual se logra capturar las emisiones y por lo tanto reducir las emisiones de carbono. Y por supuesto todos los proyectos que tienen que ver con eficiencia energética. ¿Cómo podemos financiar todos estos temas que estuve hablando? Tanto temas de energías renovables, por supuesto movilidad eléctrica, que también se ha hablado aquí, gas, el apoyo a los servicios públicos. Bueno, lo hacemos nosotros por un lado a través de financiamientos soberanos, que son financiamientos ya sea a las repúblicas o a empresas públicas o subnacionales que cuentan con garantía soberana de la república. Tenemos cooperaciones técnicas que son fondos no reembolsables para realización de estudios o que pueden ser de preinversión o de algún tipo de estudios, financiamiento a proyectos o programas de inversión y financiamiento también a programas de políticas públicas. También contamos con financiamientos para empresas públicas o empresas que cuentan con concesiones del Estado a nivel energético, ya sea también préstamos de inversión, préstamos corporativos, préstamos ligados a sostenibilidad, como se ha hablado de la emisión del bono, también nosotros podemos hacer préstamos ligados a sostenibilidad. De hecho, ahora les voy a mostrar un ejemplo. Tenemos una facilidad de reactivación económica que incluye líneas de crédito justamente para empresas públicas de servicios públicos. Y también, por supuesto, tenemos nuestra ventanilla privada que realiza financiamiento privado, financiamiento estructurado, soluciones de mercado, estructuración de emisiones, podemos asesorar en ese área o garantías parciales de crédito. Dos ejemplos simplemente de proyectos en los que hemos apoyado en temas de gas.
simplemente para mostrar, caracterizar algún tipo de proyecto de los que hemos estado apoyando. Proyecto de distribución en la ciudad de Lima, Perú. El prestatario es la empresa Cálida, que es gas natural de Lima y Callao. Les hemos otorgado una línea de crédito por hasta 150 millones de dólares, de los cuales hasta 100 millones pueden ser utilizados para liquidez. Como decía, estuvimos apoyando fuertemente los temas de reactivación económica. Si bien la vigencia de la línea es un año que se va renovando, los préstamos que se tomen dentro de esa línea pueden ser de hasta 10 años para todo lo que es financiamiento de inversiones y hasta 3 años para el financiamiento de liquidez. Este préstamo en particular está también indexado a indicadores de sostenibilidad y tiene beneficios financieros en la tasa si se logra mantener una calificación ESG de escala robusta o superior, o si tienen reducción en la huella de carbono. Y otro proyecto relevante que nos gustaría mencionar, que acabamos de aprobar. Acá está Levi de Argentina, que seguro ha escuchado hablar mucho de todo lo que es la expansión del sistema de gasoductos en Argentina, la reversión del gasoducto norte, que hoy es un tema urgente y de seguridad energética del país para poder abastecer a las provincias del norte, que hasta ahora se abastecían desde Bolivia. Estamos apoyando a la empresa Energía Argentina en la ejecución de ese proyecto importante para el país. Eso es todo como una abreboca, lo dejo por acá. Muchísimas gracias, Sandra. Primero vamos a escuchar a las compañías y después vamos a ir a las preguntas en general para los 12 segmentos. Así que vamos a seguir ahora con Raquel Campos Coutinho, en el idioma que quieras, portugués, portuñol, castellano, inglés, como quieras. Me encantaría hacer la charla en español, pero no hablo tan fluentemente. Entonces, thank you for inviting us from Petrobras to be here today. So thank you very much. So I brought a presentation today to talk a little bit about the Brazilian context and how Petrobras is working, and we think about our climate change agenda and also the energy transition in the country. Okay, so let's go to... Okay, so here are some information about how Brazil signed and committed to energy transition and also the climate change agenda. So Brazilian NDC is to reach neutrality until 2050, and also signed a commitment to eliminate illegal deforestation until 2028. So there are some other commitments in the Brazilian agenda, mainly related to methane reduction, and also in the right part of the slides, you can see some guidelines for our national strategy for climate neutrality. So the main points is related to the use of renewable energies and how it is going to evolve in the composition of the energy mix in 2030, and I bring some information about how we are doing today. And also the inclusion and the increase in the consumption of biofuels through the RenovaBio program. That is a huge program in Brazil to increase this production and demand. So talking about the Brazilian energy mix, today we can see that we had in 2022 around 92% of renewable energy in the energy matrix. So it is a huge effort for the country, and of course it doesn't come for free. So when we see the information according to IRENA that I brought here to establish a comparison, so IRENA posts that the energy matrix that is related to 1.5 degrees of temperature increasing would be related to around 90% of renewable energy in the global electricity matrix in 2050. So we see that Brazil is almost stable and already there.
And so the Brazilian challenge is not to achieve this high number, is to keep there and keep this high share of the renewable resources and keep it stable, considering the changes and the differences between these years, year by year. Another information is that Brazil is the only country that we use biofuels in the transport matrix higher than 10% in our energy demand. So today we have almost 23% of the share in the transport segments that is related to the biofuels. And of course, as another reference, the International Energy Agency posts that the net zero scenario, that is that huge challenge, expects a global contribution of around 50% of biofuels. So when we see the context of the Brazilian energy matrix, we understand that all these efforts that came from public policies and of course for different industries and contribution bring us that far. So, but we expect from now on that the global energy demand is still growing. It is, of course, related to the well-being. So we expect it to go forward. But we can see in the right part of the chart a trajectory of that. In fact, we expect the decline for oil and gas demand that is related to that curve in the upside of the chart. And we can read this in the right part. So we expect it to decrease, but it's not the same in all countries. So I brought only two different countries, only Brazil and Guyana, just to understand what will be the expected role for these oil and gas production countries. So in this announced pledged scenarios, that is the APS from the International Energy Agency, that is aligned to the Paris Agreement. The industrial applications expect that Brazil and Guyana, in fact, grows the oil and gas production because it is cost effective, because of the reservoir quality. So in the left chart, we can understand a little bit about what is the concept of the carbon budget that is related to how, in fact, the emissions would be distributed country by country, not only seeing a global vision of the CO2 emissions. So we see there that in the left part of the figure, we see countries with the GDP per capita that are smaller than the others. So we, in fact, need to produce, to industrialize, and to consume energy to achieve a well-being. And in the upper part of the figure, we can see the most productive and cost-effective countries that can produce oil and gas. So we can see there, I don't know if I can. Okay, so Brazil is up here, and it's here. Okay. Okay, so what I would like to point is that there are many pathways to reach neutrality and to go forward to energy transition, but it is crucial to seek for universal access to energy. That is one of the axes of that trilemma that we saw today. So, bringing some information about Petrobras positioning. So in this first semester, we have positioned ourselves forward the just transition and the initiative as it is posted. So we recognize the relevance of the search of this just transition, and we are including all these elements in our business and management from time to time. So we we believe that in fact oil that can be produced with high efficiency in carbon
in our case in ultra-deep waters in Brazil, is going to be one of the key points of this energy transition. We understand that gas is, in fact, a renewable matrix enabler because it's a dispatchable energy that we can count on. We understand that biorefining is a way that we can not only diversify our portfolio, but also use our synergies with the refining capacity and knowledge that we have. We support nowadays 3% of the Brazilian territory related to our social environmental projects. And we understand that R&D is going to be crucial also for low carbon solutions in the near future. We understand that new oil and gas fields and exploratory frontiers, in fact, should be part of this future energy solution because it's going to ensure that this pathway is going to bring energy in a more cost-effective way. So in this beginning of this year, we have a change in our administrative, and we are focusing on these 6 specific points. That is the full attention to people, of course, to focus on the profitable exploration and production assets, to improve our refining park, to embrace the just energy transition from now on, and of course, to support also the sustainable development of the country, considering the advantages of our productive chains. We understand that Brazil is already in the upfront of the energy transition, and we want to support this. And we understand that investments in this energy transition and climate agenda could come from our own cash flow and of our operations from oil and gas. So that are the slides that I brought. Thank you so much. Obrigado, Raquel. Y por último, but not least, como dicen en inglés, César Buitrago de Ecopetrol. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Trataré de ser breve en aras del tiempo. Un poco de contexto antes de verla, de hacer una corta presentación sobre la estrategia de Ecopetrol que ustedes están viendo ahí. Pero antes quisiera tener un poco de contexto alrededor de las emisiones del país, de Colombia. Colombia emite 303 millones de toneladas al año de CO2 de carbono. Tiene unas metas de carbono neutralidad al año 2050 y una reducción en la índice, en la última índice de 51% de emisiones reducidas al año 2030. La composición de este inventario, pues mayoritariamente el 60% de las emisiones del país son atribuibles o son consideradas o provienen del tema de deforestación, agricultura, silvicultura, cambio de uso del suelo en general, 30% del tema de energía, 7% residuos y 3% atribuibles al tema de industria. Entonces, un poco de contexto alrededor de lo que significa Colombia. Ahora, desde el punto de vista pues, de política, pues apoyo o digamos una gran evolución en los últimos años en temas de política pública, ley en 2021 alrededor del apoyo a las energías renovables no convencionales, temas de incentivos tributarios, también un documento de política pública alrededor de transición energética, una hoja de ruta de hidrógeno de país, una discusión fuerte en este momento en el Plan Nacional de Desarrollo del nuevo gobierno alrededor de la transición energética como un elemento pues importante de la nueva agenda de gobierno. Entonces, digamos que en camino del tema de transición energética el país caminando fuertemente alrededor de eso.
Ahora, desde el punto de vista de Ecopetrol, pues Ecopetrol es una empresa estatal mayoritariamente, 90% de la participación, al 90% es propiedad del Estado, del gobierno de Ecopetrol. El 10% restante pues se distribuye en accionistas minoritarios y también asociados a todo lo que tiene que ver con digamos que empresas y otra serie de empresas que contribuyen al otro 10% de la participación accionaria de Ecopetrol. Y ahora, entrando en ese contexto y obviamente relacionada pues, con esa misma participación estatal de la empresa, pues Ecopetrol en el 2022 estableció una estrategia de largo plazo, que es la que ustedes ven ahí, denominada Energía que Transforma. Este es un orientador de política de empresa hacia el año 2040, con 4 ejes principales que ustedes ven también en la diapositiva. El primer eje tiene que ver con crecer con la transición energética. Digamos que el concepto de transición energética ya incorporado en esta estrategia, en esta política, y tiene que ver con digamos que básicamente pretender por mantener la competitividad en la cadena integrada de hidrocarburos, aumentar la oferta de gas, como se ha mencionado aquí, como un energético de transición, la exploración costa afuera y el recobro mejorado. Pero adicionalmente, como un tema importante que ustedes también ven ahí, es que aparece el tema relacionado con negocios de bajas emisiones. Entonces, empieza a haber una transición entre el negocio tradicional que entendemos de hidrocarburos y el negocio de bajas emisiones. Y ahí hay una apuesta que migrar hacia el 30-50% del EBITDA en el 2040 en negocios de bajas emisiones. Y básicamente esto tiene que ver con 3 aspectos o 4 aspectos importantes. Uno, la adquisición de ISA. ISA es una empresa de interconexión eléctrica nacional. Ecopetrol en 2021 adquirió el 51% de las acciones de ISA y por lo tanto entonces es una empresa de transmisión de energía. Es una empresa de transmisión de energía en Colombia, que tiene presencia también en Perú, en Brasil y en Chile. Entonces viene la adquisición de ISA. Y por otro lado, ese crecimiento en soluciones en los negocios bajas en emisiones apunta a, digamos, todo el tema de hidrógeno, captura, secuestro y uso de carbono, y un tema de negocios también asociados a soluciones naturales del clima. Y esto tiene que ver con la implementación y el desarrollo de proyectos de carbono forestal. Y como ustedes vieron y cuando les mencionaba que el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Colombia viene a través de la deforestación y el uso del suelo, vemos que para el país y como empresa pues, de petróleo también, pero para el país es una buena oportunidad avanzar en el tema de soluciones naturales del clima. Y la empresa también en este tema toma el camino, pues una empresa de petróleo con los componentes normales de transmisión, de exploración, producción, transporte de hidrocarburos y refinación, y entonces crea 3 líneas de negocio. 3 líneas de negocio. El negocio tradicional de hidrocarburos, otra línea de negocio asociada a soluciones bajas en emisiones y otra línea de negocio asociada al tema de transmisión con la adquisición de vías. Entonces, el negocio de alguna manera empieza a ver cómo diversifica la estrategia de Ecopetrol. El segundo eje, tiene que ver con generar valor con sostenibilidad. Y aquí aparecen pues todas las metas relacionadas con la sostenibilidad y de pronto siempre mencionamos y nos quedó mal la palabra sostenibilidad, ¿no? Es que incluimos una T asociada al tema de tecnología. Y obviamente la tecnología como un tema muy importante en toda esta estrategia de Ecopetrol. Y aquí entonces en el tema de sostenibilidad, pues ustedes ven las metas, 0 emisiones netas de carbono al año 2050, una meta del 25% de reducción de emisiones al año 2030, todo lo que tiene que ver con
agua neutralidad y una meta de agua neutralidad también al año 2050, empleos 230.000 empleos no petroleros al año 2040, metas también asociadas a biodiversidad, a residuos y un eje, digamos, importante también como la economía circular para proveer todo este tema de sostenibilidad. El tercero que ustedes ven ahí es conocimiento de vanguardia y pues obviamente tiene que ver con todo el desarrollo de las capacidades necesarias para esa sostenibilidad a través de una estrategia de ciencia, tecnología e innovación. Se han creado 5 centros de innovación abierta especializados en diferentes regiones del país, 5 centros distribuidos en el país, 1 de hidrógeno, 1 de descarbonización, transición energética, biodiversidad, que permitirán pues, apalancar y generar todo el conocimiento que la compañía tiene para todo este tema de la estrategia. Y el último es los retornos competitivos. Básicamente, pues obviamente es una empresa que pues obviamente necesita asegurar esa estricta disciplina de capital, la rigurosidad en el uso eficiente de los recursos y la protección de la caja del Grupo Ecopetrol. Ahí lo ven, pues obviamente generando beneficios y dividendos al país, como decía, como accionario del 90% de la empresa. Por último, tiene que ver con las soluciones bajas en emisiones, esa línea de soluciones bajas emisiones asociadas a, digamos, el aumento en el tema de gas y GLP. Hablábamos también, ahí lo ven ustedes, de la adquisición de ISA también. Eficiencia energética, 10% de eficiencia energética al año 2040, una meta de 1 millón de toneladas de hidrógeno al 2040. El tema de captura, secuestro y uso de carbono, energías renovables, 3 a 4 gigavatios de energía al año 2040, de los cuales más o menos 70-75% de esas energías renovables van hacia el tema de hidrógeno, como una, obviamente, necesidad para todo el tema de hidrógeno verde, combustibles renovables y sintéticos, y como mencionaba, el tema de soluciones naturales del clima, como una apuesta nuevamente alrededor de los proyectos de carbono forestal, la creación de créditos de carbono que permitan pues también apalancar las metas de compensación de la compañía y las metas de compensación del grupo empresarial. Ecopetrol es un grupo empresarial conformado por varias empresas, mayoritariamente en Colombia, pero también tiene empresas y operaciones en Brasil y en Estados Unidos. Entonces, esto era lo que quería compartir con ustedes el plan estratégico de Ecopetrol y cómo migrar hacia esa transición energética y esa línea de soluciones bajas en emisiones que creo que nos va a llevar a hablar y a materializar esa transición energética de país y de la empresa colombiana de petróleos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, César. Podríamos terminar acá, pero me parece que hay una oportunidad, si ustedes son pacientes, de hablar de un tema muy interesante, porque tenemos a 2 muy importantes multilaterales que representan el financiamiento en la región y tenemos a 2 empresas con importantes activos hidrocarburíferos que están embarcadas en la transición energética. Entonces, tenemos tiempo para un par de preguntas más y les pregunto a ustedes si tienen la paciencia. Yo creo que las hacemos. Total, ya estamos tarde, así que perdido por perdido. Bueno, yo me voy a poner el sombrero de Arpel. Yo represento a los fósiles por partida doble, un poco por la industria y otro poco por la edad. Pero la pregunta, y no por crear rivalidad entre el BID y la CAF, Sandra mencionó al gas natural como uno de los vectores estratégicos de la CAF. Entonces, mi pregunta para Cecilia es ¿qué oportunidades hay para la industria del petróleo y gas asociados con la transición energética desde el punto de vista del financiamiento? Acá dentro. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la pregunta. Desde
El banco realmente estamos trabajando mucho con empresas del sector de gas y petróleo. Las estimaciones de demanda de gas y petróleo para un futuro de la Agencia Internacional de Energía muestra que hay un crecimiento si se mantiene la tendencia actual, pero en el caso de que se cumplan los compromisos establecidos, muestra que hay una reducción en la demanda de entre un 5%, alrededor de un 5% para el gas y un 13% para el petróleo. E incluso si vamos al escenario de emisiones netas cero al 2050, la reducción de la demanda de gas y petróleo sería de más del 50% para el gas y de más del 75% para el petróleo. Entonces, sin duda, es un riesgo importante para el sector. Muchas de las empresas ya están viendo estrategias para diversificar sus ingresos, sus inversiones, tratar de buscar nuevas tecnologías en las cuales invertir que permitan hacer uso de sus activos inmovilizados que hoy tienen, sus capacidades desarrolladas también, y en eso estamos apoyando fuertemente desde el banco. Algún ejemplo, bueno, con el tema de hidrógeno verde, muchos han comentado que ya están trabajando en el tema. ANCAP está trabajando, los colegas aquí presentes, nosotros venimos con cooperación técnica trabajando junto con ANCAP en el desarrollo del ecosistema del hidrógeno verde. Por otro lado, otras empresas están apostando mucho a lo que es diversificación de fuentes de generación de energías renovables, eólicas y solar. Desde el grupo BID, a través de BID Invest, por ejemplo, se financió el parque eólico el parque eólico de YPF Luz en la Patagonia. Incluso también estamos trabajando con el sector público en países que tienen alta dependencia de los combustibles fósiles, como es el caso, por ejemplo, de Trinidad y Tobago, que el 80% de sus exportaciones son asociados al gas y petróleo y sus derivados. Y ahí estamos trabajando con el gobierno para desarrollar ese ecosistema, para atraer inversiones, para hacer la transición a hidrógeno verde, para desarrollar capacidades y temas regulatorios que permitan esas más inversiones. Entonces, si bien el tema del gas natural hoy no está en la estrategia fundamental, como un pilar de la estrategia fundamental en el banco el financiamiento tiene una meta de que todo su financiamiento está alineado con el Acuerdo de París. Entonces, no es que no se descarta el financiamiento asociado al gas natural, sí en lo que es upstream, pero en el resto no está descartado, pero sí estamos apoyando a las empresas y al sector en todo este proceso de transformación y transición energética. Bueno, muy bien. Y las empresas están haciendo lo suyo también, pero aparte de la conducta de las empresas y su transformación, la transición energética también requiere ingentes inversiones, no solamente de las multilaterales, sino de la banca privada. Las empresas hacen lo suyo, pero ¿qué tienen que hacer los gobiernos para bajar el costo de capital y atraer las inversiones? Para mí también. A las dos. ¿Querés que te pase? Perdón. Solo mencionar que no te preocupes por la pelea porque las necesidades de inversión y de financiamiento en la región son tan grandes que da para los dos bancos y mucho más. En cuanto al tema del apoyo al sector privado para que pueda participar, digamos, yo creo que, como siempre, lo que se necesitan son certezas, ¿no? Para que el privado pueda invertir y el financiador privado pueda financiar, se necesitan certezas por parte del gobierno. Obviamente, no lo voy a repetir, pero Uruguay es líder en la región y creo que a nivel mundial en cuanto a este tema, institucionalidad, reglas claras. Bueno, hoy escuchábamos a la ministra hablar y obviamente están haciendo todo lo posible tanto para apoyar desde el sector público como para que los privados puedan tener esa tranquilidad de participar. Como banco en sí, como dije, nosotros, a diferencia del BID, tenemos tanto la ventanilla pública como privada dentro de la misma corporación.
y hemos financiado también desde la ventanilla privada proyectos eólicos, tanto bueno, en Uruguay como en otros países, en Argentina, en Perú, en Brasil. Así que también apoyando desde ese lado. Y también con la posibilidad, como mencionaba hoy, en algunos países que necesitan un apoyo de estabilidad financiera, digamos, otorgando garantías parciales de crédito para que puedan emitir y obtener mejores financiamientos. Y complemento, desde el banco, como mencionaba antes, somos conscientes que se requiere un alto porcentaje de participación del sector privado. 70% de las inversiones van a provenir de ese sector. Entonces, estamos apoyando mucho en el desarrollo de temas regulatorios, de habilitadores, como es el caso de Trinidad y Tobago que recién comentabas, es directamente con el sector público, y la idea es promover mayores inversiones en el sector de, en este caso, hidrógeno verde. Y las capacidades y temas regulatorios. Entonces, es a través del sector público que habilite o atraiga al sector privado también. Bueno, muchas gracias. Y ahora una pregunta para las dos petroleras, grandes petroleras estatales, que tienen aspectos interesantes, porque por un lado Petrobras va a liderar, en las palabras de su CEO Jean-Paul Prats, va a liderar la transición energética en Brasil, a pesar que ya Brasil tiene una matriz primaria renovable envidiable, quiere ir más allá, pero al mismo tiempo va a seguir desarrollando el presal. Y en paralelo, por ejemplo, hay un proyecto renovable con Equinor de instalar 14,5 gigawatts de eólica. Entonces, ¿cómo? Y por el lado de Ecopetrol, porque no me pregunta para los dos, Ecopetrol tiene reservas y recursos de petróleo en Colombia, además de recursos productivos y prospectivos en el presal de Brasil, en el offshore de México y en los shale de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se compatibilizan? Y muy agresivamente se está metiendo también en la transición energética, llegando hasta soluciones naturales del clima, como mostraste en tu slide. ¿Cómo estas dos empresas compatibilizan las dos cosas? Por ejemplo, ¿los recursos producidos por el petróleo son los que van a financiar las energías renovables o cómo lo piensan hacer? Okay, so I have to go to English. I'm sorry. So we understand that all of these possibilities are part of the solution. But for a company that works on the oil and gas industry to be competitive, we should choose the best assets and the best options for both energy supply opportunities. So considering the oil and gas in Brazil, we consider that the offshore in Brazil, with the deep water, can provide oil with very low costs. So we can be competitive in the future, and when we should invest to become a net zero company and also to provide oil. But we understand that to diversify our revenues, we understand that renewable energies and also CCUS and biofuels are part of the solution too. And in the last year, we decided to go further in 3 specific segments to evaluate business that are the CCUS business, the wind, and also the hydrogen. And we understand that this new administration wants to go even further in these studies. So we are evaluating this strategic cycle, what is going to be our next steps. I would like to add a little bit about how we understand the cash flow to support this. Of course, the oil and gas business is going to be extremely important in this. But I think that nowadays, when we see the interest rates for the developing countries and how we access this capital, including as a private company, we see higher rates than
developed countries. So this is something that we should face and try to understand how to balance. Even if we are talking about that these two companies can invest in the same source, for example, in a developing country. So this is something for us to think about. Okay. César. Bueno, creo que es una, ¿me están oyendo? Sí, es una gran pregunta, ¿no? Y el tema es, y hay una discusión ahorita en el país también asociada a este tema de qué tan rápido queremos la transición energética, ¿no? O sea, cómo la empresa también genera los recursos necesarios, no solamente para esa transición energética, sino los recursos del país. Porque como decía, pues obviamente la participación, aquí estoy viendo el dato, lo voy a dar en pesos, pero son 13 a 10, más o menos 20 billones de pesos al año que aporta Ecopetrol y es más o menos 3.5% del Producto Interno del país. Entonces, ahí viene la discusión. ¿Cómo uno crece? De todos modos, hay una curva y la estrategia muestra un crecimiento al año 2030, de pronto como mostraba Raquel, un crecimiento, después un decrecimiento al año 35, 40, pero al 30 hay un aumento en la producción de petróleo y del orden de 600.000 a 800.000 barriles. O sea, sí se muestra un aumento, pero obviamente los recursos de ese aumento son necesarios para apalancar esta transición energética que requiere de muchos recursos. Temas de investigación, captura, secuestro de carbono, hidrógeno, eso no, obviamente requiere mucho músculo financiero para hacer eso. Entonces, creo que es una discusión no solamente de Colombia, creo que de todo el mundo, de Brasil, no sé, todo, de cómo aceleramos y cómo realmente hacemos una transición energética ordenada y en qué tiempo y qué tan acelerada. Creo que la pregunta es, ¿y qué tan acelerada es la transición energética? Ese es, digamos, como lo vemos desde Ecopetrol. Bueno, muchísimas gracias por su paciencia. Creo que tuvimos un gran panel, muy interesante, así que les pido un aplauso. Y con esto pasamos al cierre, creo, ¿no?